Meet Claude, Anthropic's AI assistant, ready to transform how your organization works. Empower every person in your organization with AI that thinks like a teammate, not a tool. Securely upload your company knowledge and watch as Claude helps every department, from engineering to marketing, produce their best work faster. Your data stays protected while your teams reach new heights. Discover enterprise-grade AI at anthropic.com/enterprise. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Daily presenta Damas y caballeros, aquí se platican historias, anécdotas y efemérides, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto, nuestro último programa de este 2024. Ya se notan los kilitos de más, ya se notan las crudas, ya se nota el esófago deshecho, pero no claudicaremos, seguiremos bebiendo para celebrar el inicio del 2025. Y antes de comenzar quisiera sincerarme con ustedes, amigos y amigas, porque traigo algo pendiente que quería comentarles. Yo soy de los que siempre ha creído que el país necesita sumar y no restar. Así que he decidido darle una oportunidad a nuestra heroica y honorable presidenta Claudia Sheinbaum, y me voy a dedicar a escribir de historia en Twitter, en Instagram. Ya no voy a criticar la política en estos momentos, ya no voy a criticar a la 4T, porque ya estoy harto de que nos dividamos y separemos al país y estemos muy tristes porque todos somos mexicanos antes que nada, y creo que hay que cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum. Y ojalá me oiga, porque lo digo de corazón, después de nuestro amado líder, creo que es la mejor presidenta que ha tenido México en los últimos tiempos, incluyendo a los otros hombres que hubo por ahí. Así que pues nada más quería comentarles eso. Tienen todo el derecho de dejar de seguirme, pero pues yo en este momento me considero total y absolutamente leal a la República. No creo que haya dictadura, no creo que haya autoritarismo, no creo que haya persecución, y creo firmemente que Claudia, nuestra presidenta, lo va a hacer muy, muy bien. Si esto lo escucharan cualquier otro día que no es el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pues evidentemente tendrían que darse un tiro, pero no. Es 28 de diciembre mañana, así que yo voy a seguir jodiendo, voy a seguir molestando a nuestro amado líder, a la 4T, a los mentirosos, a los nepotistas, a los corruptos, a los Monreales y los Noroñas. A todos les voy a seguir dando por donde se dejen, porque creo que es un gobierno nefasto el de la 4T, así que síganme los buenos. En esta semana, que es 28 de diciembre, mañana, y aguas, no vayan a prestar dinero ni ninguna otra cosa, porque recuerden que inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en un día como este nada se debe prestar. Y ahora sí, empecemos bien con nuestro podcast para la última semana del año, y vamos a empezar con algunas efemérides y datos curiosos. Primero que nada, yo quiero recordar este 27 de diciembre a la gran princesa Leia, interpretada por la actriz Carrie Fisher. Muere un día como hoy, efectivamente hace algunos años. Creo que fue un momento muy triste porque no era una persona tan grande. Había tenido muchos problemas de drogadicción y adicciones y otras cosas, pero al final pues como que se había reconciliado con ella misma, con el cine. La vimos en la última trilogía de Star Wars,
ya una princesa Leia que nada tenía que ver con aquel sex symbol en El Retorno del Jedi, que sale en un micro bikini bailándole a Jabba the Hutt. Y creo que a todos nos puso hot. Pero pues, se nos adelantó, como dirían. Pero bueno, hay que recordar, fíjense que hay una anécdota muy buena de ella en El Imperio Contraataca, cuando van a congelar a Han Solo. Por ahí comentó George Lucas que la escena básicamente era a punto de ser congelado Han Solo. La princesa Leia tenía que decir I love you, y obviamente Han Solo tenía que decir I love you too o me too. Pero iba tan drogada en esa grabación que la repetía una y otra vez y ni siquiera podía decir I love you. Se le cuatraplaban las palabras, no tenía buena dicción, se le olvidaba el I love you para Han Solo. Entonces, después de varias tomas, muchas, estamos hablando de más de 10, finalmente le sale a la princesa Leia el I love you, y como ya estaba hasta el gorro Harrison Ford, o sea Han Solo, lo que respondió no era lo que decía el guión, sino dijo I know, es decir, lo sé. Y entonces esa escena le gustó tanto a George Lucas, como quedó así como ya medio desesperado Harrison Ford, que finalmente el I love you y el I know se quedó como uno de los grandes diálogos memorables de toda la saga de Star Wars, y se quedó así, ya corte y queda, como dicen, y pasó a la historia. Y de hecho por ahí hay camisetas con esas frases, nadie las esperaba, pero pues, sin querer queriendo, como dirían. Así que 1 minuto de aplausos a Carrie Fisher, nuestra entrañable princesa Leia. I love you. I know. Pero qué días extraños hay muchos en esta semana. Yo creo que por lo mismo de que es el Día de los Inocentes. Bueno, para empezar, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pero también fíjense lo absurdo que puede ser el Día Internacional de los Días Internacionales. Ya ven que aquí a lo largo de este podcast hemos mencionado muchos en lo que va del año. Pues hay que celebrar que hay días internacionales, y es el Día Internacional de los Días Internacionales el 28 de diciembre. Luego, para mí, el gran día 30 de diciembre, Día Mundial del Tocino. Híjole, ¿quién no muere por una rebanada así crujiente de tocino, ya sea en la hamburguesa, ya sea en los hot cakes, ya sea sola? El tocino yo creo que es una de las grandes aportaciones de los cerditos a la gastronomía mundial. Aunque de pronto se están inventando por ahí el tocino de pavo y otras jaladas, no. El Día Mundial del Tocino se lo debemos a Porky y a su especie. Así que comamos tocino el 30 de diciembre y ya luego nos preocuparemos por el ácido úrico, la gota o el colesterol malo, como dicen. Aunque por ahí ya hay una versión de que el tocino y la grasa de cerdo es buena para el cuerpo. Vayan ustedes a saber, pero sabe delicioso. Sí, ese soy yo. Otro día extraño, 1 de enero, creo que es muy lógico, pero solo en Estados Unidos, es el Día de la Cruda, así como lo oyen. Obvio, creo que tendría que ser día mundial, porque generalmente después de la fiesta del 31 de diciembre para despedir el año viejo y recibir al año nuevo, pues creo que pocos son los que no están crudos el 1 de enero. Igual exagero, al menos en el medio en el que me muevo, de escritores, de autores, de productores, de poetas, de novelistas, yo creo que todos tenemos el 1 de enero, la primera cruda del año que inicia. Pero fíjense, aquí le decimos cruda, en Colombia es el guayabo, la resaca es en España, por ejemplo. Yo creo que una de las grandes películas que hacen honor a esta celebración del Día de la Cruda es la película de hace algunos años, yo creo que unos 8 o 9 años, la de ¿Qué pasó ayer?, que es maravillosa, donde 4 amigos van a una despedida de soltera a Las Vegas, se meten de todo, o al menos no saben de lo que se están metiendo, y de pronto no saben qué sucedió. Yo creo que todos los que hemos vivido alguna cruda así violenta podríamos haber aportado algo a esta película de ¿Qué pasó ayer?, porque aunque desde luego hay muchas situaciones que son exageradas, hay otras que uno diría, eso ya lo viví, eso ya me pasó. Digo, no sacarte un diente. Yo me acuerdo que jugábamos con mis amigos, entrábamos a esa etapa indolora en la borrachera, y entonces pues, nos dábamos un torneo de cachetadas, o sea, cosas un poquito, digamos, sutiles y amigables, pero que desde luego podrían haber aportado mucho a ¿Qué pasó ayer? Si no la han visto, tienen que verla. Si ya la vieron, ahorita, 1 de enero que se acerca, véanla otra vez, porque es el Día Internacional de las Crudas. Y fíjense, en un caso mexicano,
dicen que Victoriano Huerta, como sabemos, fue presidente de México, el que da el golpe de estado contra Madero, el que lo manda a asesinar, pues él le encantaba el coñac. Decían que los únicos dos extranjeros que permitía en México era Martel y Hennessy, porque eran pues las dos marcas del coñac que tomaba. Decían que su cerebro siempre estaba entenebrecido por el alcohol, pero nunca se le veía crudo. ¿Por qué? Porque se ayudaba para no estarlo con opio y con marihuana. Entonces, pues era santo remedio, pasabas de un vicio a otro, así que las crudas le hacían lo que el viento Juárez a Victoriano Huerta. Oigan, 2 de enero, ese es como mi día preferido porque yo soy muy introvertido. Es el Día Mundial del Introvertido. Callado, discreto, no me gusta hacer alaraca, soy muy introvertido, me costaba mucho, y aquí lo confieso, me costaba mucho trabajo ligar en la preparatoria, en la universidad, era tímido, pero sobre todo introvertido, así que si conocen algún introvertido, este 2 de enero, felicítenlo, y el 2 de enero también, creo que aquí hay una gran celebración, es Feliz Año Nuevo para los gatos. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? Pero es el año nuevo para los gatos, así que si tienen gatos, abrácenlos, si se dejan, ábranles una latita de atún, un sobrecito por ahí de sardinas, alguna cosa así como para festejarlos. Yo tengo 2, a Cosme y a Cleta, que andan por aquí de pronto y me encantan. Así que 2 de enero, feliz año nuevo para los gatos. Efemérides internacionales, fíjense que un 28 de diciembre, y eso creo que tenemos que agradecerlo, pues prácticamente son 130 años de que los hermanos Lumière proyectaron sus primeras vistas, como se les llamaba a esas primeras tomas que hicieron con el cinematógrafo, que era prácticamente iban a filmar cómo pasaba el tren, cómo caminaba la gente, cómo pasaba un automóvil, y luego las proyectaban en el Salón Indio del Gran Café de París. Pues en 1895, el 28 de diciembre, los Lumière proyectaron por vez primera estas vistas que desde luego nadie imaginó en ese momento que revolucionarían al mundo del entretenimiento, y pues estamos celebrando prácticamente 130 años de que el cinematógrafo hizo acto de aparición en la historia de la humanidad, y se agradece porque creo que prácticamente es imposible vivir hoy en día sin el cine. Creo que le debemos mucho al cine. Habría que hacer un programa especial del cine. México, ¿qué tenemos para México en estos últimos días del año? Bueno, pues yo siempre lo he dicho, fíjense. Ustedes saben, y lo hemos platicado aquí, que México consuma su independencia en septiembre de 1821. Se lo debemos a Iturbide, se lo debemos a Guerrero, y todos felices después del abrazo que nunca sucedió de Acatempan, el ejército trigarante desfilando. Acuérdense que nos teníamos que aprender el asunto de la consumación de la independencia y todo eso. Pero resulta que cuando llegan las noticias a España de que México ya era independiente, pues al rey de España, Fernando VII, dice: pues no reconozco la independencia y a ver cómo le hacen. Así que aquí en México pues ya éramos independientes, pero España no reconoció la independencia de México. Esto ocurrió hasta 15 años después, en 1836. Pero a mí lo que me parece misterioso, y tengo mis dudas y sospechosismos, es que España reconoció la independencia de México un 28 de diciembre de ese año de 1836. Entonces yo no sé si nos hicieron inocentes y hoy seguimos siendo parte de la corona española. Nadie lo dice, pero que seguramente ahí están las escrituras, porque fue en el Día de los Santos Inocentes cuando nos reconocieron la independencia. Así que vayan ustedes a saber. Por lo pronto, este gobierno de la 4T sigue esperando disculpas que nunca llegarán y son totalmente antihispánicos. Pero pues nadie puede negar que de ahí venimos también buena parte de nuestra gastronomía, costumbres, tradiciones y cultura. Así que, 28 de diciembre, España reconoce la independencia de México. ¿Será cierto? Bueno. Mañanitas y pastel el 29 de diciembre para Don Venus. No me refiero a Don Venus Rey, que era el líder del sindicato de los músicos, sino Don Venustiano Carranza, que nació en 1859 y es uno de los presidentes que ha dado el estado de Coahuila. Nace en Cuatro Ciénegas, Coahuila, ese 29 de diciembre de 1859. Todo un personaje Carranza.
porfiriano, fue senador, fue gobernador con Madero, tenía ahí sus rencillas con Madero. Él tenía una frase que decía: revolución que tranza, es decir, que negocia, revolución que se suicida. Su máximo ídolo de ídolos de la historia, así como fue para nuestro examado líder López Obrador, el máximo ídolo de la historia de Venustiano Carranza era Benito Juárez. Y lo increíble es que ya ven que pues muchos de nuestros presidentes y héroes han estado medio lurias. Pues Carranza tenía tal devoción por Benito Juárez que mucho de lo que hizo, lo hizo siguiendo, digamos, el guión histórico de lo que había hecho en su tiempo Benito Juárez. Ahí les van ejemplos. Benito Juárez en 1862 pone en vigor una ley que era para combatir a los traidores que estaban apoyando a los franceses en ese año. Bueno, Carranza, obviamente ya pues, habían pasado más de 50 años, vuelve a poner en vigor la ley del 25 de enero de 1862, pero ahora para combatir a los huertistas y a los que habían participado del golpe de Estado contra Madero. Otro punto. Juárez se fue a Veracruz y desde ahí gobernó. Bueno, Carranza, después de que triunfa la revolución contra Huerta, decide irse a gobernar a Veracruz, mientras Obregón derrota a Villa y a Zapata, tal cual lo había hecho Juárez. Y si Juárez había lanzado las famosas leyes de reforma desde Veracruz, pues Carranza tenía que elegir o lanzar también una ley muy importante. Así que el 6 de enero de 1915, Carranza, como lo había hecho décadas atrás Juárez, lanza su famosa ley agraria del 6 de enero. ¿Qué más? Bueno, Querétaro. Juárez derrota al imperio de Maximiliano en Querétaro y entonces Carranza decide que la sede de la República para discutir la nueva constitución que está en el horno en diciembre de 1916, principios del 17, pues que sea la ciudad de Querétaro. Entonces allá se cambia la sede del gobierno, ahí se conforma el constituyente y ahí se jura la constitución. Y no faltaba más. En el teatro donde fueron enjuiciados Maximiliano, Miramón y Mejía, Carranza decide que ahí sean las sesiones del Congreso Constituyente. Entonces, absolutamente todo lo que hizo Carranza lo hizo pensando siempre en Juárez. Juárez era su máximo ídolo de ídolos. Así que recuérdenlo, este 29 de diciembre de 1859, nacimiento de don Venustiano Carranza, que personalmente me cae muy mal. Le decían el viejo de la barba florida, Villa le llamaba el perjumao, y realmente no era muy querido por nadie. 2 de enero de 1871, un fallecimiento. Margarita Maza de Juárez. Sí, esa Margarita que se casó con él por la iglesia, recuerden que lo hicieron en 1843. Nada más que Benito tenía 37 años y Margarita tenía 17. A ver, aquí podría yo decir que fue una gran mujer, una patriota, pero yo creo que más que nada fue una buena pareja como la que necesitaba Benito Juárez para todo lo que anduvo haciendo. Siendo presidente, huyó, el exilio, viajó. O sea, realmente le fue como en feria a Margarita siendo esposa de don Benito, pero siempre en todas las cartas eran muy amorosos. Benito Juárez le escribía a Margarita siempre al final de la carta diciéndole te deseo. Margarita llegó a decir, bueno, es un poco feo, pero es buen hombre. O sea, creo que no le hacía mucha justicia a todo lo que era Juárez, pero finalmente hicieron una gran pareja. Margarita sufrió lo indecible, porque mientras Juárez enfrentaba primero a los conservadores, luego a los franceses y al imperio de Maximiliano, Margarita tuvo que salir al exilio sin recursos. No es como ahora nuestros políticos que tienen 28 casas como Bartlett, o que tienen recursos y guardaditos por aquí y por allá como Adán Augusto, ni regalaba jirafas como Adán Augusto. Margarita se las vio negras en Estados Unidos porque no había lana. Y ahí de hecho tuvo la pérdida de 2 de sus hijos, Pepe y Toño, que eran muy chiquitos y como no había recursos para las medicinas, fallecieron durante la intervención y el imperio de Maximiliano. Obviamente todo esto propició que ya después del triunfo de la República, Margarita estuviera muy cansada, muy avejentada, y pues la muerte se la llevó a la tumba a la edad de 44 años. Ese 2 de enero de 1871, imagínense, 44 años. Yo ya le sobreviví 11 años más, tengo 55. Pero imagínense, podríamos decir la flor de la edad. Una nota del Federalista del 4 de enero de 1871 narra esos momentos para Juárez y decía así: con su habitual serenidad, el señor Juárez estaba positivamente conmovido y no pudo impedir que asomaran las lágrimas a sus ojos cuando se acercó el momento de que la compañera de tantos años
fuera conducida a la última morada. Fue, sin embargo, superior a su dolor. Se levantó del sofá donde estaba sentado y pasó a la recámara donde estaba tendida, y estuvo entre los que cumplieron el último deber y depositaron en el ataúd el cuerpo frío e inanimado. Cuando el señor Juárez salió, vacilaba como un hombre que ha sido acometido de un vértigo y se sentó silencioso tratando de dominar las emociones. Y así fue como despidió a Margarita. La sepultaron en el Panteón de San Fernando en 1871, en esos días de enero. Y bueno, Juárez finalmente le sobrevivió prácticamente 1 año y medio. En julio de 1872, Juárez se volvió a reunir con ella a través de la muerte y los dos están sepultados en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Recuerden que esta semana todos somos inocentes. Fíjense que siempre hay que tener cuidado con el 28 de diciembre. Al menos en la casa de mis papás, a mi mamá, sus hermanas siempre la hacían inocente, a veces con bromas muy sencillas, a veces con unas de muy mal gusto, hasta que ella puso un alto en alguna ocasión que le dijeron que mi abuelo se había enfermado, terriblemente poco sensible una broma así con la salud de la gente, pero bueno, de todo se ve el Día de los Santos Inocentes. Pero yo creo que era un día en que la gente debía poner clara atención a sus acciones para evitar que algún vivales terminara recitando «Inocente palomita que te dejaste engañar». Fíjense, en 1899, el reproductor de la ciudad de Orizaba publicó en su primera plana un aviso que parecía propio del Día de los Inocentes. Decía así en la noticia: «Se ordena a todos los vecinos que desde la fecha de este aviso mantengan aseados debidamente patios, caños y letrinas. Las calles deberán ser barridas todos los días en la parte que a cada casa le corresponde, so pena de encarcelamiento». Obviamente nadie supo cómo tomar la nota, y en los días siguientes, sin embargo, los habitantes de Orizaba trabajaron afanosamente en la limpieza de casas y calles. Resultó que a la mera hora, los de Orizaba eran muy puercos, y si era una orden que coincidió con el 28 de diciembre, pero no los estaban haciendo inocentes. Exigían que fueran limpios y que limpiaran todo lo que era necesario. Desde entonces se acostumbra a barrer las banquetas como hoy es tradicional. Desde luego había de bromas a bromas. Por ejemplo, una familia de la Ciudad de México se horrorizó al leer la noticia, estamos hablando del Porfiriato, de que su hijo, secretario de redacción de un periódico capitalino, había sido apuñalado y muerto por otro periodista. Entre lágrimas e ira, los padres del muchacho, amigos, conocidos y curiosos, que estaban indignados por tan terrible suceso, marcharon al periódico para exigir justicia. Obviamente llegaron y para su sorpresa, ¿quién lo recibió? Pues el muerto, que se había prestado para la inocentada. Indignado por la broma y quizá por haber sido víctima de alguna otra, un articulista del periódico El Imparcial escribió: «Esa clase de costumbres tradicionales tienen el inconveniente de ser imbéciles. Mucho me extraña que el día 28 haya pasado tan inadvertido. Debiéronse haber celebrado descomunales banquetes e inauditos bailes, puesto que era el día onomástico de las 9/10 partes de la humanidad. Inocentes los que discuten durante horas sobre toros. Inocentes los jóvenes que cifran su orgullo en el buen vestir. Inocentes los que basamos nuestro porvenir en un premio eventual de la lotería. Inocentes los que llaman pérfidas a todas las mujeres». El artículo estaba firmado por Inocencio, quien, si siguiera vivo más de 120 años después, seguramente hoy diría: «Inocentes los que siguen creyendo que la 4T remediará nuestros males». Lo suscribo totalmente, pero efectivamente, el Día de los Inocentes se presta para todos. Y creo que, de algún modo u otro, todos somos inocencios en algún momento de nuestras vidas. Y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Que venga el 2025, adiós al 2024 y muchas felicidades, queridos amigos y amigas. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos el próximo año, es decir, en una semana. Una producción de Dixo.
Norwegian Cruise Line invites you to experience more in the Caribbean, Alaska, Europe, and beyond. For a limited time, get 50% off all cruises and enjoy NCL's all-new More at Sea cruising package, including unlimited open bar, specialty dining, and more. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Offer ends soon. Norwegian Cruise Line. Ships registry the Bahamas and USA. Restrictions apply. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.